Buenas, soy Cate con Light Gamer. En mi larga ya vida en el mundo gaming, casi 17 años, casi nada, he aprendido mucho sobre realizar elecciones correctas de hardware y cómo adaptar tu PC a tu estilo. Y en el caso de los procesadores, hay mucho marketing y mucho especulación, ya que los procesadores no son realmente lo más importante a la hora de jugar, excepto en varias excepciones, que os relataré más adelante. Y aquí no pretendo meterme en el tema de AMD o Intel, que ya, si acaso, en otro vídeo entraré en su día. Pretendo explicar qué debemos buscar en un procesador y qué no debemos buscar. ¿Por qué? Y cómo hacerlo. ¿Qué necesitamos realmente? Os diré que lo primero que debemos hacer a la hora de elegir un procesador, salvo que vayamos a streamear, editar vídeos o usar programas de un cálculo matemático bestial, es saber qué monitor va a usar el PC. Y si diréis, ¿monitor para elegir procesador? Pues sí. Y debo explicarme porque el procesador básicamente lo único que realiza en un juego es no limitar tu gráfica, ya que tanto sonido como físicas, como cálculos, la IA, se calculan en el procesador. Pero para los procesadores de hoy en día eso es un trabajo muy liviano, donde radica casi todo el uso del CPU a la hora de jugar un juego es en las llamadas a dibujo. Las llamadas a dibujo que realiza el procesador a la gráfica para mostrar cada FPS o imagen que mostramos en pantalla. Esto pasa en casi todos los juegos, a excepción de unos pocos, por ejemplo los juegos de estrategia, en el cual igualmente tener 60 o 80 frames no nos va a suponer ninguna ventaja, ya que son juegos que no dependen de los FPS para ser jugados correctamente. Y como no es lo mismo generar una imagen de 4K que una imagen a 1080p, tampoco es lo mismo elegir un procesador para cada una de estas situaciones. Y aunque la lógica pudiera sugerirte lo contrario, un procesador para generar imágenes a 4K es menos exigente que uno para hacerlo a 1080p. ¿Qué estás hablando, Dani? ¿Te has vuelto loco? No, veréis, esta prueba la podéis hacer en vuestro propio PC. Elegid un juego, el que queráis, que sea medianamente demandante, y poner el MSI Afterburner y analizar el uso de la GPU. Veréis que al poner vuestro juego favorito a una resolución máxima o un escalado máximo o una calidad máxima de texturas, etc., vuestro uso del CPU va a disminuir y la gráfica se va a usar al 100%, salvo que tengáis un cuello de botella impresionante. Pero bueno, se va a usar al 100% la GPU, tu gráfica. Tu gráfica va a estar dando todo lo que puede y tu procesador va a estar sobrado a la hora de dibujar esas imágenes. ¿Qué ocurre si por el contrario bajamos la calidad al mínimo, el escalado al mínimo y la resolución al mínimo? Pues pasará todo lo contrario. El uso del CPU va a subir, incluso llegando a un punto en el cual tu GPU no se va a usar al 100% y va a ir dando saltos desde el 30, 10, 50, subir al 100 un momento, volver a bajar. Y esto significa hacer cuello de botella con tu procesador. Por lo tanto, no es lo mismo hacer cuello de botella a un procesador que va a estar conectado a una pantalla 4K en la que pretendemos jugar a máxima calidad, que hacer cuello de botella a un juego que está en 1080p y lo que pretendemos es conseguir todos los FPS posibles y que podamos conseguir. En ese caso, sí necesitamos un procesador más exigente. De manera que si queremos jugar a 4K y a máxima calidad, podemos emparejar perfectamente una 1080 Ti con una AMD FX, una de las mejores gráficas que hay en el mercado, con uno de los procesadores más antiguos y desfasados que hay en el mercado actualmente. Y además hacerlo sin el mínimo cuello de botella. Diréis, bueno, es que un 7700K te va a dar más FPS. Pues la verdad es que a 4K no te va a dar más FPS. Sí, quizás 1, 2 FPS por segundo. Algo totalmente despreciable en el cual no debemos basar nuestra build.
sino en la pantalla, en la resolución que queremos usar. Si es 4K, no debemos invertir demasiado en un procesador, salvo que queramos hacer otros trabajos adicionales como edición de vídeo y cosas por el estilo. Y en el otro extremo está el gaming a 1080p y 144 Hz. En este caso, el ordenador tiene que basarse también en el procesador, ya que un AMD FX, como hemos puesto de ejemplo antes, no va a producirte en la mayoría de los juegos esas 144 imágenes por segundo, porque no va a poder permitir ese dibujo a la gráfica. Sin embargo, pues procesadores simples con pocos núcleos sí pueden hacerlo, porque tienen muchas instrucciones por núcleo. Entonces, para jugar a 144 Hz, lo realmente importante son las instrucciones por núcleo de cada procesador. Y en este caso, pues podemos permitirnos perfectamente un Ryzen 3, un i3, un procesador con mucho rendimiento por núcleo. En este caso, pues los i3 son quizás los que más rinden y más FPS pueden darte con un juego a poca calidad y muchas imágenes por segundo. Y luego, como colofón, tenemos el gamer que quiere jugar al máximo rendimiento y además editar vídeos, grabar sus partidas, subirlas, etcétera, hacer stream y todas esas cosas que puedes querer perfectamente hacer. En este caso, ya sí que necesitamos un procesador con más hilos, porque la grabación de vídeo te puede limitar el número de FPS que des en el juego. Entonces aquí ya necesitamos una cantidad mayor de núcleos. No podemos quedarnos con 4 núcleos. Lo suyo sería mínimo 8 núcleos para poder streamear holgadamente sin sufrir bajones, ni parones, ni lagazos, ni nada por el estilo. En definitiva, y lo que mucha gente no entiende es que no se debe hacer comparativas de procesadores por rendimiento, prometiendo que un procesador rinde más que otro en juego, ya que las diferencias son realmente mínimas, salvo en el caso de que quieras obtener muchísimos FPS. Pero realmente no tiene sentido conseguir mucho más FPS de los hercios que tiene tu monitor, ya que las ventajas en ese punto ya son mínimas, no, lo siguiente a mínimo. Y tener entre 200 y 220 FPS o 240 FPS no suponen una diferencia real si tu monitor es a 144 Hz. Si tu monitor fuera a 244 sí lo haría, pero ya te digo, no hay esa necesidad de más frames. Y en los juegos que demandan un poco más, la diferencia entre un procesador y otro son, bueno, y a resoluciones más altas me refiero sobre todo y a mayor calidad, la diferencia entre un procesador y otro son mínimos. Viene todo definido por la gráfica, no por el procesador. Luego también es necesario tener en cuenta una cosita, y es que la tecnología de los juegos poquito a poco va admitiendo más núcleos, por lo que necesitamos también ser un poquito previsores, y ya que si nos compramos un procesador de 4 núcleos, a día de hoy es perfecto, nos va a tirar todos los juegos perfectamente sin darte ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Que en un futuro quizás estos juegos se basen en tecnologías de 8 núcleos. ¿Qué ocurrirá? Que tú irás ya más justito. Entonces, a la hora de comprarte un ordenador, si tú prevés que este ordenador quieres que te dure bastante, quieres usarlo, quizás hasta cambiar en un futuro la gráfica, sí que sería lógico que apuntases ya a un número de núcleos un poco superior a 4. Ya que si te compras un i3 o un Ryzen 3 con 4 núcleos, lo más probable es que en poco tiempo se te quede cortito. Y nada más. Yo creo que con esto he explicado un poco cómo funcionan los procesadores y un poco los mitos y leyendas que hay en este mundito. Y nada más, espero que os guste y prometo traer más contenido de este tipo si os gusta.
Un saludo y nos vemos en Godlike Gamer.